Ya comienza Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal que nos acerca a las vivencias profesionales y personales de importantes referentes del derecho nacional en primera persona. Edición Los Pioneros. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Acá en una nueva edición de Procesando el Derecho, los podcasts de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Quien les habla, Celeste Silva desde Tucumán, con una visita hoy muy hermosa. Nos encontramos con la doctora Silvia Guanon y vamos a conversar un ratito con ella. También me acompaña Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Hola Cele, muy bien de verte y contento de tener con nosotros a Silvia Guanon, que seguramente vamos a tener una charla muy interesante. La doctora Guanon es ex jueza en civil con competencia exclusiva en asuntos de familia, es abogada, especialista para la magistratura, profesora de grado, de posgrado, tiene una gran trayectoria académica. Quienes leyeron sus libros, sus artículos, sabemos que es una gran procesalista en un asunto tan importante como es el derecho de la familia. Buenos días, doctora. Hola, Celeste. Hola, Arturo. Bueno, muy buenos días y buenas noches, de acuerdo al horario que lo estén escuchando, ¿no? ¿Está contenta de estar acá con esta charla con nosotras? Bueno, muy contenta, la verdad que muy contenta por esta invitación, poder tener contacto con los jóvenes, con ustedes, con gente de todo el país. Así que agradezco muchísimo a la Asociación de Derecho Procesal de este honor que me ha brindado hoy. Y yo un poco conté de quién era la doctora Silvia Guanon, pero me gustaría también que usted en primera persona nos diga, si tiene que presentarse o describirse, ¿quién es la doctora Silvia Guanon? No, a ver. La doctora Silvia Guanon es una gran apasionada por mi familia, apasionada por mis hijos, por mis nietitas, apasionada por todo lo que hago, el estudio, el trabajo, las amistades, la actividad deportiva. En verdad encaro la vida con mucho positivismo. Soy muy positiva, soy alegre, me gusta tener esperanza. Esto me ha ayudado mucho en la vida a mí en momentos muy tristes que he pasado. Y bueno, soy una gran agradecida de la vida. Agradecida de haber podido tener a mis padres que me han marcado un camino. Agradecida de haber podido estudiar, de haber podido trabajar en lo que me gusta, de haber podido formar una familia, de haber podido tener amigos, en fin. Así soy, así voy transitando la vida, la verdad que así. Doctora, usted se describió en primer lugar como una apasionada, me encanta esa descripción y a mí me gustaría ir un poco al inicio de esas pasiones que seguramente que han sido varias y no una sola, porque su trayectoria es larga, es muy diversa, así que seguramente que ha tenido muchos intereses para desarrollar a lo largo de su carrera. A mí me gustaría preguntarle, bueno, usted es especialista y docente en Derecho Procesal y en Derecho Procesal de Familia. ¿Qué fue lo que la motivó a usted a desarrollarse, a profundizar en esas materias? ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, la verdad que mis inicios, nunca mejor la frase uno es uno y las circunstancias, porque la realidad que mi vocación siempre, de chica, había sido ser maestra jardinera. Y me inscribí, terminé el secundario y me inscribí en el Eccleston, que es el profesorado para ser maestra jardinera, y como pedían cursar a la mañana y a la tarde, porque habían que hacer prácticas, y yo en ese entonces necesitaba trabajar, pensé, ¿qué carrera puedo hacer que me permita estudiar y me permita a la vez trabajar? Y como siempre me gustó lo humanístico, elegí la carrera de Derecho, ¿sí? Y esto me permitió a mí poder trabajar y a la vez poder estudiar en algo que entendía en ese momento que me iba a gustar. Luego me di cuenta verdaderamente que me gustó
Es más, me encantó. Pero así empecé, así empecé. Y tuve la suerte, porque todo en la vida no solamente es esfuerzo, sino a veces tener suerte, tener posibilidades, que pase el tren en el momento justo, digamos, y no perderlo. Que una profesora de Derecho Civil mío, la doctora Díaz de Vivar, que trabajaba en tribunales, me ofreció entrar a tribunales a los 18 años, ¿sí? Y entré, por supuesto, como se entraba antes, como meritoria sin rentar. Y ahí empezó, ahí arranqué toda la carrera judicial, siempre con exámenes, siempre con concursos, nada me vino regalado en la vida. De hecho, yo no tenía ni un solo familiar que fuera abogado, así que imagínense, hasta llegar, digamos, a concursar para juez y para juez de familia. Concomitantemente, me interesó muchísimo la actividad académica y estando en tribunales, un juez conocido, amigo de mi juez, que es una persona muy querida acá en la Asociación de Derecho Procesal, que es el doctor Carlos Ponce. Con él entré de la mano a los tribunales. Soy una gran agradecida al doctor Ponce. Me ha llevado a las cátedras de Derecho Procesal. En ese momento era el doctor Yáñez. Y a partir de ahí, con él, digamos, como primer maestro, tuve unos maestros importantísimos. El doctor Rivas, el doctor Kielmanovich, el doctor Falcón, es decir, mucha gente que me inspiró, me ayudó a crecer, a formarme en estas disciplinas y a las cuales estoy, pero sumamente agradecida, sumamente agradecida. Es más, ahora con el fallecimiento del doctor Falcón, ustedes saben bien, chicos, que fue el maestro de los maestros, y él no solamente me ayudó a entrar a la Asociación de Derecho Procesal, me llevó también a la Academia Nacional del Derecho. Bueno, sinceramente no tengo más que palabras de agradecimiento, ¿sí? Y esto con el tema del derecho procesal. Y el derecho procesal de familia surge justamente a raíz de que yo trabajaba en un juzgado de familia y a la vez era profesora de derecho procesal. Entonces, esta es la amalgama que hizo que me especializara en el tema de procesal familia. Y así como se dedicó a la docencia y a la academia, también ha sido jueza nacional con competencia en asuntos de derecho de familia. Y a mí me gustaría saber qué aspectos de su función consideran que han sido como los más desafiantes durante ese tiempo, porque ser jueza de un fuero tan sensible que requiere que uno le ponga el alma, el corazón y el cuerpo, creo que las cuestiones de familia son las que hoy más importan en la sociedad. La familia es una institución que todos protegemos y usted fue jueza de este fuero tan importante. ¿Qué cuestiones desafiantes tuvo que afrontar que nos quiera comentar? Bueno, Celeste, mira, vos sabrás muy bien, porque sos juez de familia, que ya ser juez de familia es todo un desafío. Es todo un desafío. El juez de familia cumple una función muy difícil, muy delicada, el tratar de resolver conflictos que exceden los jurídicos, que son verdaderamente conflictos humanos, donde juegan tantas pasiones, tantos sentimientos, donde verdaderamente hay que ser muy respetuosos de todas aquellas familias y de todas las formas de familias que llegan a un tribunal, ser respetuosos de aquellas historias que cada uno trae, porque cada familia llega a un tribunal de familia con una historia, con una mochila, ¿sí? No hay casos iguales verdaderamente. Entonces esta función requiere de una prudencia, de un equilibrio y también de una pasión, como acaba, justo me estaba preguntando Arturo, porque verdaderamente hay que poner el alma y el corazón. No solamente el alma, sino también el corazón. Y la verdad que los desafíos, los temas desafiantes,
Son muchos, porque como vos dijiste, Celeste, fíjate los temas sensibles que tramitan en juzgados de familia, todo el fenómeno de la violencia, la infancia desprotegida, la soledad de la vejez, el dolor de aquellas personas con padecimientos mentales, el fenómeno de la globalización que nos trae todo el tema de las restituciones internacionales de niños, el tema de las autorizaciones para radicarse en el extranjero, trabajar con la disgregación muchas veces de la familia. Eso requiere de jueces que no solamente tengan conocimiento, sino que también tengan una sensibilidad especial para poder entender y poder prestar un verdadero servicio. La función del juez verdaderamente es una función de servicio y de acompañamiento de todas estas familias en crisis. Ilustra precisamente la complejidad de la función pública en una materia tan sensible como es el derecho de familia, en la cual la doctora también ha trabajado en numerosas obras de todo tipo, libros, artículos. De hecho, bueno, un libro también sobre medidas cautelares y provisionales. A mí me gustaría preguntarle cómo selecciona los temas para escribir, algo que por ahí es tan difícil para quien se dedica a la academia desde la escritura, sobre todo para quien empieza, y también preguntarle entonces qué desafíos enfrenta usted a la hora de escribir sobre derecho procesal de familia o derecho de familia. Bueno, la realidad es que me llevó a escribir sobre derecho procesal de familia justamente el ejercicio de la profesión, porque yo veía que había un montón de situaciones que se presentaban en los juzgados de familia que no tenían una respuesta única. Es decir, como les dije antes, cada caso era un mundo, cada caso era distinto, y por más que uno estudiaba, cada día se presentaba un tema distinto, un problema distinto, donde el derecho procesal que nosotros conocíamos no daba respuestas a esos problemas, porque justamente el abordaje del conflicto de familia requiere de soluciones distintas del abordaje de un conflicto común, del derecho común. Entonces eso me llevó a ver que se necesitaba profundizar en determinadas materias que requerían distintas respuestas. Por ejemplo, vos enumeraste el tema de las medidas cautelares. Fíjate vos que yo, siendo juez, me acuerdo que en un tema de un cuidado personal de un niño, en ese momento era un tema de detenencia, me piden una medida cautelar, una medida urgente, un cambio de cuidado personal. Entonces, por supuesto, si lo pide un progenitor, yo, aunque era una medida cautelar, aunque era algo urgente, le corrí traslado a la otra parte, justamente al otro progenitor, para oírlo. Un traslado, por supuesto, abreviado, fijé una audiencia, pero corrí un traslado. Y me acuerdo que me presentaron un recurso de revocatoria de 20 hojas, diciéndome, creo que menos linda, doctora Wannon, usted que es procesalista, me ponían bien, ¿no? ¿No sabe que las medidas cautelares se decretan inaudita pars sin correr traslado a la otra parte? Y yo decía, cuando leía eso, Dios mío, esto es lo que no adentrarse en lo que es un proceso de familia, en lo que es una medida urgente en materia de familia, en lo que es saber que el afectado por una medida no es lo mismo que el afectado al que le traban un embargo. Es un afectado al cual le pueden justamente entregar un hijo al otro progenitor. O sea, hay que oírlo, salvo, por supuesto, que sea una razón de urgencia. Y esto motivó a que tratara de escribir, tratara de buscar soluciones, y por supuesto muchas veces no se encuentran, pero uno intenta, siempre intenta, de buscarle la vuelta, de buscar la solución para cada uno de los casos que se presentan en el difícil trámite de los procesos de familia. Ha ido un poco por el rol de la magistratura y también por los principios específicos de derecho procesal de familia. ¿Cómo describe? ¿Cómo tiene que ser un juez de familia, una jueza de familia? ¿Cómo tiene que ser la magistratura
que hoy en el derecho procesal hablamos del rol de los jueces y también de principios. Hoy los principios son tan importantes en el derecho procesal actual. Bueno, mira, en primer lugar, en cuanto a la figura del juez de familia, es un juez que tiene justamente por ley, por convención, mayores poderes y mayores facultades que cualquier otro juez. Y eso está bien, porque muchos de los juzgados de familia, justamente, tramitan causas de personas en situación de vulnerabilidad, de personas que no están en una misma situación de igualdad entre todas las partes, como puede ser un proceso comercial o un proceso civil. Entonces está bien que el juez intervenga, que el juez tenga una actitud mucho más oficiosa que en los del juez simplemente de un juzgado civil patrimonial. Ahora bien, también entiendo que esa función más oficiosa que tiene que tener un juez de familia, y que está bien, porque tiene que intervenir, debe intervenir ante una situación de riesgo, también entiendo que tiene que tener sus límites. Porque lo que está ocurriendo en este momento, y yo veo en muchos fallos judiciales, es que en uso de esos poderes y de esas facultades, a veces hay un exceso de jurisdicción en el conflicto verdaderamente de familia. Entonces, a veces ese exceso de jurisdicción provoca justamente el efecto contrario, es decir, crear mayores perjuicios a esa familia en crisis que las soluciones que puede haber. Por supuesto, no estoy hablando de temas críticos como temas de violencia, niños en riesgo, adultos mayores en riesgo. Estoy hablando de familias que por ahí trabajosamente arriban un convenio regulador en un tema de divorcio, y el juez, que tiene facultades para poder observar ese convenio, a veces lo observa más pensando en lo que es su filosofía de vida, en lo que es su idiosincrasia, y no colocándose en el lugar y en la historia de esa familia. Por eso, te resumo, Celeste, yo creo que un juez de familia tiene que juzgar libre totalmente de ideologías, abstrayéndose de lo que son sus pensamientos, de cómo se educó, de cómo se crió, de lo que es su concepto de familia, porque hay muchos tipos de familia, y hay que ser respetuosos de cada uno de las familias que se traen su problema a los tribunales. Así que es muy difícil la función del juez de familia, encontrar ese equilibrio entre los mayores poderes, entre esos límites que están dados por la autonomía de la voluntad, por la posibilidad de la autodeterminación de las personas. No es fácil, pero un juez especializado, y fíjate vos que la especialización del juez de familia no tiene que ser solo en el derecho o en el derecho procesal o en el derecho procesal de familia. Tiene que tener también conocimientos de psicología, de sociología, sin perjuicio, por supuesto, de la gran importancia y de la ayuda de los equipos interdisciplinarios. Pero creo que un buen juez de familia tiene que perfeccionarse, tiene que prepararse para enfrentarse todos los días con un conflicto distinto, con un conflicto que no es igual a otro. Doctora, la verdad que sus palabras muestran mucha vocación, mucha pasión, mucha humildad y mucho interés y compromiso por lo que ha hecho a lo largo de su carrera y por el acceso efectivo, en verdad, a la justicia en muchos de los temas más sensibles, más importantes para las personas. Así que es alguien de quien aprender mucho. A mí me toca dar las malas noticias, que es que nos vamos acercando al final de nuestro episodio, nos vamos quedando sin tiempo, pero me gustaría preguntarle antes qué mensaje le gustaría dejar a nuestros oyentes. Hacés muy bien, Arturo, en decir que nos acercamos al final, porque muchos que me conocen dicen, no le den el micrófono a la doctora Warnock. Salen despavoridas. Bueno, a ver, un mensaje. Bueno, creo que la mayoría de los que nos escuchan son jóvenes. Sinceramente, yo creo que tienen que luchar por encontrar su verdadera vocación. Eso no es fácil, no es una lucha fácil, ¿eh? Hay que equivocarse, hay que
chocarse, hay que sortear obstáculos, pero es importante que uno trate de encontrar lo que le gusta, porque ya el estudio, la profesión no es fácil. Y si aparte uno no pone empeño y no le gusta lo que hace, creo que eso es difícil, ¿no? Por eso es muy importante el estudio, es muy importante el compromiso, es muy importante la dedicación, todo lo que sea leer a los maestros, acercarse a los congresos, estar leyendo los fallos. Todos los días salen fallos nuevos y principalmente para mí creo que hay que asumir todo con ética. Esta ética está dada por el respeto al prójimo, por la solidaridad, por los que están detrás nuestro, gente a veces que no ha podido estudiar, gente que no llegó a ser lo que uno logró ser, por un compromiso con la sociedad y específicamente en todo poniéndole un poco con lo que dije antes, un plus, como un poco más de lo que se debe ser, poner esa cuota de pasión que haga que el trabajo no se limite solamente al deber ser, que sea un poco más. Bueno, qué linda conversación tuvimos, Arturo. Muchísimas gracias, doctora. Vamos finalizando entonces este podcast. Ha sido un placer conversar con usted. Les mando un saludo inmenso a todos los oyentes. Muchas gracias, Cele. Yo también me voy muy contento. La verdad me encantó el episodio de hoy. Me voy con esas palabras y esos desafíos que nos deja puesto la doctora. Dedicación, compromiso, estudio, ética y compromiso que es profesional y social, ¿no? Con nuestra realidad. Así que a mí me encantó, la verdad. Yo le agradezco a la doctora por su tiempo y sus ganas de participar. La verdad que la agradecida soy yo de ustedes, la verdad que me han invitado, que son tan cordiales. La verdad que fue para mí un gran placer estar acá y compartir este espacio. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a la asociación, principalmente, que da la posibilidad de que se puedan hacer estos espacios. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Arturo, hasta luego, doctora, y nos despedimos en otro capítulo de Procesando el Derecho. Esto fue Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Procesando el Derecho. Seguinos en Instagram en @aadprocesal y entérate de todas las novedades de la asociación.